Bienvenidos a Casa de Autor. Juntos vamos a recorrer la vida y obra de los arquitectos, diseñadores y paisajistas más importantes de nuestro país que participaron en Casafoa 2014. Desde aquí, desde la Abadía de San Benito, vamos a empezar a descubrir a verdaderos autores de obras de arte. Conoceremos su historia, sus obras más importantes y su última participación en Casafoa 2014. Y al final del programa te vamos a dar consejos claves para que puedas aplicar en tu propia casa, firmados por el propio autor. Hoy, en nuestro primer programa, vamos a conocer una de las personalidades más importantes del rubro. Estamos hablando nada más y nada menos que del arquitecto y diseñador Julio Oropel. Julio Oropel, el autor del día de hoy. Hoy nos metemos en la casa de Julio Oropel, un departamento de principios del siglo XX reconstruido y rediseñado por su dueño. Siempre me defino como arquitecto y diseñador, ¿no? Porque tal vez la arquitectura es un poco más específica y el diseño es un poco más global y abarca, bueno, un montón de áreas que la arquitectura no. Para llegar a ser arquitecto y diseñador, como bien se autodefine, el camino no fue tan lineal como muchos creerían. La historia es un poco larga. Bueno, yo soy de Córdoba, no estudié en Buenos Aires y cuando terminé mi secundario empecé a estudiar ingeniería química, pues en realidad pensaba que me atraía la química, ¿no? Siempre tuve como facilidad para la ciencia. Y a partir de ahí, bueno, me di cuenta que no era lo que me gustaba y dejé ingeniería química y decidí estudiar matemáticas. Entonces empecé matemáticas, estudié matemática y física y antes de terminar me inscribí a su vez en arquitectura. Casas, restaurantes, negocios a la calle, hoteles, exposiciones, salones. Y además de todos estos espacios, Julio le agrega al ambiente el diseño o la decoración, como quieran llamarlo. También es como el cambio de escalas en lo que es el diseño, es algo que me entretiene o me divierte. O sea, de repente hacer una casa, de repente hacer un mueble. O sea, ese cambio de escalas permanente es lo que hace que mi trabajo también no sea tan monótono, ¿no? Y que pueda oscilar entre una y otra escala con tranquilidad. Lo básico siempre es la idea, ¿sí? Y en mi caso, aparte de la idea, el material. Y de ahí el más, bueno, eso se puede unir para conformar un objeto, una escultura, un espacio, etc. Trabajar sobre la idea y empezar a crear, de eso se trata el trabajo de Julio. El diseño tiene que ver también con cierto tema conceptual primero, ¿sí? Me parece que tiene que estar muy claro el conceptualizar el espacio en una primera instancia. Y después, en función de eso, que es nuestro oficio, empezar a buscar los elementos que empiezan a tener coherencia entre sí. Coherencia no implica que sean elementos que sigan un mismo estilo, sino que haya cierto diálogo entre el lenguaje de los elementos. Me gusta que en mi hábitat los objetos convivan y pueden ser muy diferentes. En general son objetos traídos de viajes o de distintas circunstancias, hasta un cuadro encontrado en un volquete. O sea, en realidad el origen es muy distinto, el objeto es como que siempre de alguna forma te invita a que lo tomes. Pero sí, me gusta. No llego al punto de la obsesión, de acumular por la acumulación misma, sino sí, objetos que tienen cierta coherencia entre sí o tienen algún significado, o algún color o textura particular, o provienen de alguna cultura que me parece interesante. Lograr tener una identidad en un mundo tan subjetivo como el de la arquitectura o el diseño es un arma de doble filo. Se puede caer en la repetición o, contrariamente y para bien, conseguir una identidad, un sello propio.
En el próximo bloque de Casa de Autor vamos a conocer el trabajo más reciente de Julio, el restaurante montado para la edición 2014 de Casa Foa.